considero algunos elementos básicos de la situación política actual y cuáles son las perspectivas de ponerla. No sé si vieron la encuesta de reforma de hoy. Si la voy alentadora, no hay que dormirse en la pandemia, pero ahorita la vamos a analizar y son muy buenos. La encuesta de La reforma de hoy. Los partidos políticos. La extensión de voto del PNV. No, pero es que en esa mayoría lee jornada y no reforma. Ahorita vamos a analizar la realidad. No, pero la verdad, para nosotros la noticia es todo una cuestión que debe haber corrido por todos lados. O sea, era comprobar, digamos, una situación, como van a ver ahorita. Entonces, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que vivimos un momento de desánimo colectivo. Todo el mundo, más en lo individual, resuelve sus cosas familiares y afortunadamente unos programas muy bien, ¿no? Pero colectivamente estamos, si no en la lona, muy poco motivados y entusiasmados como sociedad, independientemente de que Morena traiga su dinámica y todo, el momento general del país, y a veces del mundo, también es muy de desánimo. No voy a tocar los casos de crisis de autoridad o las áreas de desgobierno, la ausencia total de gobierno que hay por el crimen organizado, todo ese problema de falta de autoridad, porque es otro tema. Un día si quieren lo tocamos, pero no se pueden tocar todos los temas en una misma plática, ¿no? Voy a ver un poco el estancamiento o el crecimiento casi nulo de la economía. El deterioro del empleo y del salario, digamos, son los elementos que están provocando este desánimo. La percepción de inseguridad, por más que ya dijo Peña, no se hable en los medios, si la percepción no cambia y la situación no cambia, por más, o sea, el otro puso el tema en el centro y todos estábamos preocupados. Quitó el tema de los medios y todos seguimos con la misma percepción de que se puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y de que están pasando muchas cosas de inseguridad, ¿no? Y también quiero hablar un poquito de, o sea, ver en este contexto de desánimo, pues, lo que es la crisis de las instituciones. Es decir, tenemos una pésima impresión del Congreso, creo que se va a reflejar en esta encuesta que voy a analizar ahorita. La Suprema Corte, que tuvo una reforma que nosotros vimos que tenía cierta vitalidad, la vemos cada vez más dando tumbos, digamos, a unos que creímos que de repente podía ganar cierta autonomía en algún momento dado, dando tumbos y fallos, y desde luego pues todo el problema de corrupción, cualquiera que no solo a nivel muy cotidiano y muy inmediato, sino cualquiera que tiene contacto con alguna gente que se vincula, que tiene que trabajar para el gobierno federal, dice que esto está como nunca. O sea, que siempre ha habido, pero que estos no tienen límite, que no tienen vergüenza y no pasa nada, ¿no? Absolutamente impune, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye a una situación de desánimo en donde no se ven precisamente salidas, ¿no? Entonces, para definir cuáles son los parámetros actuales de la política, más en términos electorales y de partidos, voy a tocar tres elementos principales, ¿no? O sea, la situación de la economía, muy rápidamente, cómo es percibida fundamentalmente, y cuáles son los pronósticos sobre la economía de aquí, ahorita y de aquí al 2015, a la elección del 2015. La situación en términos de encuestas, y revisando varias, digamos, pero sintetizando, de cómo es percibido el gobierno de Peña Nieto y el gobierno federal, cómo son percibidos la persona de Peña Nieto y el gobierno federal. Y finalmente quiero abordar el problema, la cuestión de los partidos hacia el 2015 y pues cuál es la situación particular de la economía. Tenemos un escaso crecimiento, es decir, para el 14 se había pronosticado el Banco de México y Hacienda y todos habían pronosticado 3%, es decir, ya lo ajustaron, el Fondo Monetario lo ajustó al 2.1 la semana pasada, de que ese va a ser el crecimiento. Entonces, el primer año de Peña Nieto no creció, el segundo crece, pues cuando mucho, igual que la población, o sea, la economía fundamentalmente estancada. Esto no es nuevo. O
sea, la tendencia real del crecimiento de los últimos 20, 25 años ha sido el 2.5. Si le prestamos el crecimiento a la población, la economía no crece. O sea, no hay movimiento. O sea, se mueve más o menos al ritmo de la población, pero hay cosas que no permanecen estancadas, por más que la economía esté estancada. Entonces, sabemos, todos los datos nos indican, incluso los del propio gobierno, que la desigualdad social está incrementada, que hay cada vez más concentración de ingresos, que hay estamos en uno de los momentos de más bajo poder adquisitivo del salario en los últimos 30 años. Así la economía se estanca, pero estos elementos que se sienten diarios en la bolsa, etcétera, están por datos objetivos, incluso, insisto, del propio gobierno, están deteriorados cada vez más. Vale la pena también señalar que le echaban la culpa todavía a que este crecimiento, este mal crecimiento, este escaso crecimiento, este estancamiento, se debe a que no había reformas estructurales. No vamos a suponer, no vamos a concederles nada, pero ahora sí que suponiendo sin conceder, aún los que calculan ellos que teniendo éxito sus reformas estructurales, incluso energética, en el mejor de los casos, va a haber en 5 años mayor crecimiento, y estamos hablando que llegará al 4%, pasará del 2.5 al 4%. O sea, tampoco, suponiendo sin conceder que tuvieran éxito, que está por verse, pasaríamos, digamos, a un 4%, arribita de la población, para que haya empleos de calidad, etc. Y estaría un 6-7% de crecimiento. Bueno, seamos honestos. Nadie sabe, y los economistas se reúnen y discuten, y unos apuestan una cosa y otros apuestan la otra, ¿por qué se ha dado tan mal crecimiento en México? Uno de estos, algunos, la corriente neoliberal, que porque faltaban las reformas estructurales, otros que porque faltaba inversión pública en infraestructura, carreteras, etcétera, mayor gasto del gobierno. Yo la hipótesis que creo más viable, más explicable, pero hay que investigarlo más a fondo, es que con la creciente concentración del ingreso, el mercado interno es cada vez más chico. Entonces tienes un mundo de ganancias para un mundo cerrado, y evidentemente, pues el señor Slim llega a un tope de inversión aquí, pues mejor se va a invertir fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya no es negocio y no se le puede pedir otra cosa. Sencillamente la lógica de los de Cemex, del cemento, del señor Slim, del señor Vivo, del Servige, pues es hasta aquí. El tamaño del negocio en México es el tamaño, ya si quiero ganar más dinero me tengo que ir fuera. Entonces eso tiene mucho que ver el poder adquisitivo, el tamaño del mercado tan reducido en la economía, digamos, de crecimiento tan mal. Entonces, la verdad es que nadie sabe. Yo tendría esa hipótesis, pero habría que trabajar, ¿no? Esa es la situación básica de la economía. ¿Qué se percibe o cómo se percibe el gobierno de Peña Nieto? Más allá de nosotros que nos dedicamos a hablar mal todo el tiempo. No, esto es más allá de Morena. Esto, ya van a ver, los datos son muy interesantes. O sea, en mayo de 2014, tanto la encuesta, digamos, una de Buendía Loredo y otra de Mitowski, dicen que, más números menos, el 48 o el 50% desaprueba el trabajo de Enrique Peña Nieto. Y lo aprueba entre el 40, 37, 38%. Somos mayoría los que estamos en contra, o que desaprobamos, no necesariamente con que desaprobamos, que se desaprueba cómo desempeñar su gobierno Enrique Peña Nieto. Si le mete un análisis a por qué, cuáles son los elementos, predominan, o sea, le preguntas cuáles han sido las acciones positivas, cuáles han sido negativas, predominan claramente las negativas. ¿Cómo? Los gasolinazos. La reforma energética, que es profundamente rechazada, no por nosotros, por la mayoría de la población encuestada, los problemas de empleo y la inseguridad y corrupción. Si sumas todos esos elementos, esas son las respuestas de por qué la gente, en su mayoría,
desaprueba la gestión de Enrique Peña Nieto. Si preguntas cuál es el principal problema del país, 60% dice que económico, 37% dice que inseguridad. Si ves una línea histórica, ha bajado relativamente la inseguridad. ¿Por qué? Porque ha subido, no porque se haya resuelto la seguridad, sino porque ha subido la percepción del problema económico. Entonces, en los últimos 10, 15 años se van alternando, o sea, sube la inseguridad, de alguna manera, porque hay mayor percepción o lo que sea, y hay cierto mejoramiento de la economía, empeora la economía. A esta pregunta de cuál es el principal problema, bueno, pero ahorita en junio del 2014, para 60% el principal problema es económico y para el 37% el principal problema es la inseguridad. Así está. La credibilidad, a pesar de la campaña, la cerrazón de ciertos medios, la cantidad de columnistas que pagan en el periódico, etcétera, etcétera, 51% no le cree nunca a Enrique Peña Nieto y al gobierno. Le cree más o menos el 45%. O sea, somos también mayoría los que no tenemos confianza, los que no creemos, digamos, los mensajes de Enrique Peña Nieto. Entonces, tanto la percepción de la economía como la evaluación del presidente son factores determinantes en el voto. En cualquier sistema político, y particularmente en un sistema presidencial, cómo se desempeña el presidente va a ser uno de los elementos importantes que van a determinar cómo va a votar la gente en las siguientes elecciones. Pues así están las cosas, digamos, y no están nada favorables al gobierno en ese sentido, ¿no? O sea, no es de esperarse que la economía se recupere espectacularmente para el primer semestre del 2015. Los problemas, es decir, como todos sabemos, digamos, también depende muchísimo nuestro crecimiento de que crezca la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la cantidad de cosas que exportamos a Estados Unidos, de esa dinámica, etcétera, etcétera. Como el pronóstico de allá tampoco es muy favorable de que habrá cierta recuperación, pero no habrá crecimiento, pues podrá subir algo, pero no habrá, digamos, una recuperación espectacular de la dinámica de la economía para el 2015, y menos se va a sentir en los bolsillos. Podrá haber unos mejores números en algo, pero no necesariamente se va a medir, digamos, a sentir en el bienestar real. Y el otro punto que quiero destacar es que existe una brecha creciente entre el discurso de Peña Nieto y del gobierno con respecto a las percepciones de la gente. O sea, mira, desde que hay encuestas en México, el presidente ha estado tan bajo y tendiendo tanto hacia abajo. El que llegó a tener la mayor desaprobación, pero nada más durante un tiempo, fue Cedillo. Pero la crisis de 95, con devaluación, con inflación y con el 15% de IVA en mayo del 1995, ahí sí llegó, digamos, casi al 30% o abajo del 30% de la aprobación. Si vemos nosotros Fox, el mismo Calderón nunca anduvo, digamos, en estos números, a pesar de todo lo que digamos, tenía una cierta percepción de aprobación. Y si va de caída, nunca tuvo una gran aprobación. Empezó con un 59% y va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo, más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con el desempeño de Peña Nieto? Que la gente cada vez se la traga menos. La gente, digamos, tiene más distancia, y en la medida en que no corresponde, por más anuncios que le metan el discurso a la realidad, pues la gente dice, pues podrás echar muchos anuncios todo el día de mover a México, pues aquí no se mueve nada, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, es un poco lo que hay una sociedad cada vez más crítica que tiene que ver con esto. Vale la pena señalar también que hay una situación bastante crítica con respecto prácticamente a todas las autoridades. Si normalmente el presidente podía subir o bajar y los gobernadores o los presidentes municipales, en la medida en que tienen contacto más directo, se mantenían más altos. Las evaluaciones actuales, la percepción de la autoridad de aprueba o desaprueba,
tanto a promedio nacional, ni para gobernadores, ni para presidentes municipales, pasa del 50%. O sea, están igual de bajos. O sea, ahí hay una percepción general de distanciamiento con la autoridad que se puede medir y que se ve muy claramente. Los partidos, todos podemos hablar mal o bien de los partidos, generalmente es muy fácil y muy barato hablar mal, es una cuestión compleja el papel que juegan en el sistema político, y nos guste o no nos guste, son canales de representación y de participación. Pero vamos a ver cómo están sintiendo la gente que está cumpliendo ese papel de participación y de participación. Vale la pena partir del hecho de que, a pesar de que de todo, digamos, si vemos en frío la elección del 2012, que era una elección que pues, había pocas expectativas, que creíamos que no iba a participar nada, finalmente resultó una elección muy competida, que generó entusiasmo por el 132, por los jóvenes, se involucró y que participó muchísima gente. Entonces ese nivel de entusiasmo, competencia y participación, pues nos dicen que el sistema político no estaba tan mal, pero eso se fue diluyendo. En escaso año y medio de gestión del gobierno, eso se ha ido, digamos, perdiendo de manera muy importante. Aquí vale la pena señalar otro tipo de encuesta, que es una que se hace a nivel de toda América Latina, que se llama Latin Barometer. Entonces mide diferentes, aceptación de los partidos, aceptación de la autoridad, digamos, y mide diferentes elementos de cultura política. Y hay una pregunta que dice: ¿qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con la democracia en su país? Para que vean cómo se ha ido deteriorando este papel de representación y de canal de participación de los partidos, que finalmente son el eje de la democracia electoral, o deberían ser el eje de la democracia electoral. Fíjense, en el 2006, una elección polarizada, enconada, etcétera, etcétera, 41% de los entrevistados mexicanos estaba satisfecho con la democracia. Después de lo que pasó, para el 2009 bajamos a 28%. O sea, menos 13 puntos en 3 años. Para 2011, 23%, y la pregunta en 2013 solo arrojó 21% satisfecho con la democracia de los mexicanos entrevistados. Entonces este desánimo que estoy señalando, bueno, se refleja también en todo tipo de mediciones, y esto quiere decir que hoy hay insatisfacción con el sistema democrático, cómo funciona la democracia en México, del 75% de la población. 73 de cada 4 están en desacuerdo de cómo funciona la democracia. Es una situación que puede ser bastante grave. Hay análisis estadísticos más finos que tratan de ver con qué tipo de situaciones se relaciona esta satisfacción. Sería muy fácil decir, culpa a los partidos, culpa a la corrupción. No, la verdad es que son dos factores muy, muy importantes si le rasca a uno al porqué de esta insatisfacción. En primer lugar, la inseguridad. O sea, el hecho de inseguridad pasa lo que estábamos señalando, pasa lo que estábamos diciendo, la gente se encuentra en sí misma, se pierde, y la democracia finalmente es actuar en conjunto, en colectividad. La inseguridad, la percepción de desigualdad, de que este mundo y este México está cada vez más desigual, también es muy, muy importante. Serían como las dos cosas que más explican esta insatisfacción, más, de alguna manera, la falta de crecimiento económico y las dudas crecientes que tiene la gente con respecto al sistema electoral. Antes el IFE, ahora el INE, digamos, pero no son los elementos que están explicando eso. Insisto, lo que produce esto es inseguridad y la comprobación cotidiana de que México es cada vez más desigual, lo cual pues, no hace funcionar no puede hacer funcionar a ninguna democracia. Se basaría precisamente en eso.
Otro de los elementos, o sea, es cómo se comportó la economía, cómo se comportó el gobierno. Son elementos muy importantes para explicar la intención del gobierno. El otro, finalmente, también es la identidad partidista. La gente se identifica por tradición, por costumbre, porque mi familia siempre ha votado así, por lo que ustedes quieran imagen, tiene cierta identidad partidista. Está bien. Estamos en un momento muy especial, un momento muy particular. O sea, ¿por quién votan? Es un factor de voto. Hoy, 59% sí tiene, digamos, una cierta identificación partidista. Básicamente el PRI, PAN, PRD. En estos no estaba, esto se hizo antes del registro de Morena. O sea, en este 59% no está incluido Morena. Y 41% por ninguno. Bueno, dicen, son mayoría los que tienen identidad partidista. Sí, pero son los números más bajos desde que esto se mide a partir del año 2000. Es decir, han perdido los partidos espacio y cada vez más gente dice que por ninguno o que no se identifica con ningún partido. Es decir, es el número más bajo del 2000, por ejemplo. El punto más alto fue también, por ejemplo, 2006. La propia polarización pues, hace que todo el mundo se partidice, ¿no? Bueno, ese fue el punto más bajo. Y estamos hablando que ese 60% de hoy era 82%. Y ese 41% era 18%. Entonces, también este dato nos está marcando, digamos, en esta situación de insatisfacción con la democracia, de no crecimiento, de mala percepción de la autoridad, un rechazo creciente a los partidos o una brecha también entre la gente y los partidos. Yo insisto, en el 2006 80% tenía simpatía o se identificaba con algún partido, ahora bajamos 20 puntos de 2006 para acá. Y 18 nada más no, eso se duplicó y ahora 41 es el que dice que no quiere nada con ningún partido o que no votaría por ninguno de los partidos que bueno, por eso está permitido, ¿no? Es otro dato muy importante. Entonces, así llegamos al 2015, así vamos a llegar al 2015. Es decir, con una economía estancada, con una muy baja aprobación presidencial que tiende a la baja, podrá subir tantito, bajar tantito, no creo que pase nada espectacular, y con una identificación con los partidos tradicionales decreciente. Entonces, con ese contexto vamos a ver qué puede pasar o cómo se pintan las cosas hacia el 2015. Lo primero que quiero señalar es que, bueno, si bien para nosotros como Morena la elección es muy importante para consolidar nuestra presidencia, en realidad no es una elección que cambie el destino del país para nada, ¿eh? O sea, en la medida en que no, sobre todo en las elecciones federales, vamos a oír mucho en radio, en la tele, en la importancia, etcétera, etcétera. El Senado no cambia. Entonces, la estructura de poder o la distribución del poder que emergió o que se dio, digamos, que se estableció con las elecciones del 12, prácticamente no se modifica. Entonces, la relación del gobierno con el Congreso, pues mientras no haya mayoría clara en el Senado, el gobierno tendrá que negociar con una parte o con la otra, digamos, no hay un cambio sustancial que le dé más o menos poder al gobierno de Peña Nieto. En ese sentido, la elección no es tan importante, si se puede decir de esa manera, ¿no? Son importantes las locales, que va a haber, digamos, entre gobernaturas hay como 7, 8, elecciones, digamos, de congresos locales o de la asamblea aquí, hay como a 16, 18, pero ahí sí habría que ir caso por caso para ver exactamente cómo está la dinámica local y no es generalizable las elecciones locales para lo federal ni lo federal para lo local. Sí se tocan, pero no puedes, les gusta mucho a los comentaristas y a los editorialistas hacer generalizaciones muy valientes sobre, pues si esto pasó en Michoacán, entonces esto pasó en el país, o al revés, si esto, no.
hay que irse caso por caso, las elecciones son de personas más que de partidos, y si va a haber de gobernador, pues dependerá de quiénes son los candidatos, de cómo se va a comportar la gente, pero, entonces, insisto, pueden tener más importancia a nivel local, pero cada elección local es una y no necesariamente se vincula directa y absolutamente con la elección federal. Sin embargo, sí vale la pena señalar que en todo sistema presidencial hay un efecto, digamos, de cómo está el presidente y cómo van a hacer los votos. Dado lo que acabo de explicar, pues el efecto de Peña Nieto o va a ser muy débil o puede ser incluso negativo en muchos casos, ¿no? Por cómo está la percepción del gobierno de Peña Nieto. En una encuesta de reforma que les comentaba antes de entrar a lo que más nos interesa, una de las preguntas que tienen es: ¿cómo votaría usted? En el Distrito Federal, no es todo el país, en el Distrito Federal, para la elección de diputados federales. Fíjense cómo está la respuesta hoy, 29 de julio, digamos, la encuesta hizo hace una semana, 29, hoy 30 de julio de 2014, PRD 28% votaría, PRI 22% votaría para diputados federales, Morena 16%, PAN 14%. O sea, Morena acaba de tener el registro y ni ha salido a la televisión. Que es muy importante. Incluso si le metemos análisis, todavía la gente no distingue mucho entre Morena y PRD. Se han arrancado, hay que estar explicando, ya los anuncios nos ayudarán para eso. Entonces, parte de ese PRD puede venirse para acá, Entonces, sí, pero más allá de cómo está Morena, que sí es muy importante, digamos, a nivel del Distrito Federal, insisto, no a nivel nacional, a nivel del Distrito Federal, es la tercera fuerza política antes de empezar, es muy significativo. Pero más allá de ese dato, lo que quiero llamar la atención es otro. Si juntamos PAN, PRI, PRD, que son los partidos tradicionales, la marca reconocida, que cortan, digamos, todo el voto, a veces uno más arriba, otro más abajo, en el DF, pues desde el 2000 más arriba el PRD, pero en otros lados del país más arriba el PRI, los tres, digamos, articulan la mayoría del voto, juntos, sumados, se están llevando apenas el 64% de los votos. Se oye mucho, ¿no? Tradicionalmente se llevan el 90 o el 95%. Hay un enorme hueco que te refleja todo esto que hemos venido diciendo: la percepción del gobierno, la percepción de la insatisfacción por la democracia, el crecimiento de la identidad partidista. Te está abriendo un hueco en donde pasan del... Pues, la verdad, no traigo los números exactos, pero cuando menos en una elección se llevaban el 87% y llegaban a llevarse arriba del 95%. Antes de que la competencia todo tiene una intención de voto del 64%, es lo más bajo desde que se mide esto, es, insisto, el punto más bajo. Entonces, lo primera conclusión que debemos tener es difícil, digamos, con esta dispersión del voto que puede haber, es difícil que Peña Nieto logre la mayoría en la Cámara de Diputados para el 2015. Esa es la situación real. Y hay que trabajar para ello, pero no se ve tan fácil, digamos. Y esto los va a poner muy nerviosos a ver cómo no se ponen las cosas, que se pueden poner más duras, desarrazón en medios, etcétera, etcétera. Pero es difícil en las condiciones actuales, que no veo elementos que de aquí a la elección las vayan a cambiar sustancialmente, más allá de que el gobierno le meta dinero y propaganda, etcétera, etcétera, de que Peña Nieto logre, el PRI logre la mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, el DF, vamos a ver el Distrito Federal, y Morena, digamos, de acuerdo, insisto, a la encuesta que hoy publicó el periódico Reforma. Voto por delegaciones. No es una elección, no es una encuesta que haya medido cada una de la Benito Juárez,
Coyoacán. En general, ¿cuál es su intención de voto para el jefe de delegación? 32% PRD, 19% PRI, PAN 16%, Morena 14%. Es decir, está más o menos distribuido, se confirma, digamos, el 14%, la presencia e importancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. O sea, por la Asamblea, ¿cómo votarían? PRD 29, PRI 20, PAN 17, Morena 14, PT 6 y Convergencia y Movimiento Ciudadano 4 cada uno. Aquí lo que vale la pena destacar es, en primer lugar, la caída del PRD. O sea, bueno, antes de la caída del PRD, sí quiero señalar una cosa. Esta dispersión de voto, que es lo que nos está enseñando, que no hay concentración en uno solo o en dos fuerzas, en primer lugar, yo no la veía desde antes de que empezara la elección del 2000, cuando elegimos a López Obrador jefe de gobierno del Distrito Federal. Si ustedes recuerdan, en 97 ganó el ingeniero Cárdenas con un amplio margen de votación. Pero entró, digamos, toda una serie de desprestigio, le negaron la deuda, digamos, problemas de seguridad, lo de Paco Stanley, una serie de fenómenos, digamos, que pusieron contra las cuerdas al gobierno del ingeniero Cárdenas. Entonces, antes de empezar la elección del 99, sí estaban más o menos parejos, la elección del 2000, perdón, sí estaban más o menos parejos PRD, que se había ido muy alto y se había caído. Había una cierta recuperación del PRI que andaba postulando a Jesús Silva Gerson, y el PAN que traía a Fox en la federal y traía a Crim andaban más o menos parejos. Ahí, digamos, hubo una situación más o menos pareja. A partir de ahí ya, en el 2003, después de la gestión de López Obrador, pues se van a las nubes. Por más que el PRD no lo quiera reconocer, pero es el que los ha puesto en las nubes. ¿No? Bueno, pues desde el 99 no había esta dispersión. Primer dato que me parece interesante. Y desde el 99 el PRD no había estado en niveles tan bajos. Y la otra que también quiero destacar es este 17% del PAN corresponde a su tendencia histórica. Yo sé que alguien de Benito Juárez, en la delegación de Benito Juárez, no decir esto no es tendencia histórica. Aquí siempre nos ponen una patiza espantosa, pero la excepción es Benito Juárez y a veces Miguel Hidalgo. En realidad, si vemos históricamente desde el 97 para acá, ¿cuál ha sido el voto del PAN? Salvo la elección del 2000 que creció con Fox, es alrededor del 20-21% o a veces incluso llega hasta el 15-16%. Entonces el PAN está en su techo histórico, el PRI creció un poco, bajó el PRD, y lo que está armando un escenario diferente es precisamente la presencia de Morena. ¿No? Más o menos así están las cosas, ¿no? Ahora, el PAN, si bien en el DF corresponde a esta tendencia histórica, está francamente picado. O sea, el hecho de que Morena para diputados federales esté por arriba del PAN y el peso que tiene Morena en diputados federales sí nos indica que la gente percibe que las reformas que apoyaron en el Pacto por México, tanto PAN como PRI, tienen un cierto nivel de rechazo. Y eso es lo que abre el hueco, digamos, para Morena, ¿no? Bueno, ya para terminar y pasar, digamos, ya no hemos más otro reunión, el posicionamiento de Morena antes de que haya presencia en la tele, por poca que vaya a ser esta presencia, es muy alto. O sea, para que se den cuenta un poco de la importancia de este dato. No hay que regodearnos, todavía hay que trabajar mucho, etcétera, pero el dato es muy importante. Desde la reforma política de 1977 y después, digamos, ningún partido por sí solo, no en alianza, sino por sí solo, ha conseguido el registro que se requería. Ahora va a ser 3, se requería 2%
y menos en elecciones intermedias. O sea, en elecciones intermedias se supone que hay menos participación, no hay una cabeza que jale los votos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay casos en donde un partido había logrado el registro, como fue con Gallardo en el 2000, Patricia Mercado en el 2006, digamos. Hay algunos casos, pero en la elección presidencial ya apenitas, digamos, de panzazo lo ha logrado. Aquí, antes de empezar la elección, estamos hablando que en el DF tiene una intención de voto del 14-15%. O sea, es otro escenario completamente diferente al que históricamente hemos visto para los partidos ¿no? 14% en la Asamblea y 14 en delegados y 16 a nivel de diputados federales es, insisto, o sea, si estuviéramos en las carreras, los carriles de los caballos, las posiciones de los coches, salimos en muy buena posición, y José la vez los tocos, digamos, o sea, hay un muy buen carril, digamos, para correr la carrera, ¿no? Creo que aquí, si le analizan un poquito a por qué estos números o a qué se deben estos números, pero desde luego nadie va a negar la presencia de Andrés y la identidad con Andrés, pues, no lo podríamos negar. Pero hay un factor que sí me parece muy importante destacar, por la situación del país. Lo que estos números están dando es lo que están viendo en Morena, lo identifican como la oposición real a Peña Nieto y Orgullo. Y esto quiere decir que no podemos perder esa concentración. O sea, sí, que el PRD, bueno, sí, consigue votos, que bueno, pero no es nuestro enemigo, no es nuestro adversario, ni es el que nos está dando votos, Más bien, estamos cachando votos, jalando votos a partir de qué, de que sí se identifica a Morena como una oposición real, que es la que ha estado denunciando esta situación que yo les estaba diciendo de la economía, de la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos perder de vista que es decir, esa identidad como oposición real es el factor, porque nos van a decir, son unos radicales, modérense, etcétera, todo ese discursito, digamos. Precisamente la potencial de crecimiento es en esa identidad, porque la mayoría de la gente no está de acuerdo con el gobierno de Peña Nieto. Pues no podemos dudar en ese sentido de que esta es nuestra fortaleza, es precisamente ser oposición real, franca y abierta, digamos, a la cuestión de Peña Nieto. Y por último, no son alentadores los números, estamos hablando del DF, habría que ver, no conozco, desgraciadamente, cómo está el trabajo de Morena en cada estado. Hablas con cada uno de los compañeros y dicen que está muy bien, pues habrá que verlo realmente, que también está como, etcétera, etcétera. Supongo que lo que ya se dio en el DF se está dando cuando menos en los estados en donde va a haber elección de gobernador, que ya está posicionado quién va a ser el candidato. Aquí ya están posicionados los posibles candidatos a delegados, ya están con presencia, gente reconocida, etcétera, etcétera. Y eso va aglutinando. La consulta nos sirve muchísimo como trabajo de tener que hacer de organización antes de la elección, porque la elección todavía le falta, la campaña empezará hasta mayo del año que entra, abril del año que entra. Entonces falta mucho, digamos, pero insisto, es un enlace. Nadie puede saber exactamente qué va a pasar. Los datos duros son alentadores. Pero lo que sí quiero señalar es que si a nivel nacional, ojalá y saquemos más, pero si a nivel nacional Morena logra el 10%, ya los metimos en un lío. O sea, porque es un golpe al Estado, es decir, es un golpe que no se espera ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, de que van a tener una fuerza que nunca ha tenido esa fuerza positiva y que puede tener mucho mayor capacidad de cambiar la representación. Yo espero que nos vayamos arriba del 10%, pero siendo conservadores en ese sentido. O sea, si sacamos nacional el 10%, le damos un golpe al tablero y tenemos posibilidad de cambiar, mucho más posibilidad de cambiar algunos elementos del sistema político. Entonces, ese es el panorama. Creo que he tratado de resumirlo lo más posible.
para empezar a platicar con ustedes, digamos, las términos. Adelante. A mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre los dos partidos nuevos que se acaban de crear, cuál va a ser su participación con las próximas elecciones. Mire, yo, primero, son menos desconocidos, es decir, para mucha gente son desconocidos, pero en realidad tampoco son tan desconocidos ni tan nuevos, ¿no? En primer lugar, si mal no recuerdo, el que se llama Paz, ¿cómo se llama? Encuentros sociales. Es ahí muy cristiano, el nombre, etcétera. Ese tiene el PES tiene está muy vinculado a ministros, etcétera, y tiene ciertos antecedentes en Baja California, si mal no recuerdo, California Sur. Ahí ya ha tenido incluso diputados locales. Pues va a tratar de, digamos, de expandirse a nivel nacional, de tener una presencia nacional. A diferencia de Morena, se fueron por la parte más fácil para conseguir registros, que fueron las asambleas distritales. Nosotros fuimos a las estatales a cumplir más, etcétera, con mucho más presencia nacional. Y, sinceramente, la tienen muy puesta arriba. Es decir, está en los casos de estos partidos que muy difícilmente han logrado en su primera elección lograr ahora antes era el 2, ahora será el 3, y en una elección intermedia, además con las prohibiciones que pusieron de que no te puedes cualificar con nadie, ¿no? Entonces, insisto, a lo mejor para los del DF es completamente desconocido. Si nos vamos a Baja California, sí tiene ahí cierta presencia y va a tratar de ampliar. Y el otro, digamos, Encuentros Sociales es una mezcla de igual, porque es una gente que venía, digamos, del PAN, estuvo vinculado a Calderón, que luego se peleó con Calderón y apoya a Josefina, por una gente que venía primero del PRI, de la CCI, de la Confederación, de la CNC, perdón, de la parte campesina del PRI. Luego se vincula, digamos, a Patricia Mercado y a Rincón Gallardo en la elección del 2006, y luego se juntan los de Vázquez Mota con los de Néstor para tratar de hacer, digamos, este partido. Insisto, esos son sus antecedentes. Es decir, aunque tengan mucha, es decir, sin prejuzgar, por el simple hecho, digamos, del nivel de conocimiento que se tiene, del nivel de intención de voto, en esta encuesta andan en el 1%. La tienen muy difícil. Sinceramente creo que la tienen muy difícil. Tengo una pregunta. Muchas gracias por la plática, está muy interesante. Vincula lo político y lo económico, lo cual me parece válido. De hecho, Morena como tal es una organización que hace política porque sobre todo las cuestiones económicas para la mayoría del pueblo no son las que yo diría nos merecemos como pueblo mexicano. Mi pregunta tiene varias aristas porque yo pondría, por ejemplo, sobre la mesa el tema de las propias contradicciones del sistema capitalista. ¿En qué medida también, recordando la hipótesis que usted formuló, en qué medida también el crecimiento de la economía depende de esas contradicciones en el seno del capitalismo? Se habla del libre mercado y en realidad no tenemos libre mercado, porque tenemos sobre todo monopolios, sobre todo, voy a poner el caso de los Oxxos, que están agobiando a las economías de familiares de abarrotes, por ejemplo, y que en esta medida convendría puntualizar esa relación con Estados Unidos, dado que lo que tenemos con el inquilino de Los Pinos, el señor Penas, pues es una continuidad de un proyecto que inicia un poquito más allá, antes de los 80, pero en el 86 precisamente, cuando México se integra al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles y posteriormente en la firma del Tratado de Libre Comercio en enero del 94. O sea, este es un proyecto el cual Morena lo está criticando, pero quizá es momento de aterrizar algunos aspectos en términos de que Morena tiene proyecto, pues no estamos partiendo de cero. O sea, hay un nuevo proyecto de nación
en donde, y esta sería una parte adicional de mi pregunta, ¿qué pasa con la soberanía nacional? En el nuevo proyecto de nación, bueno, se habla, por ejemplo, incluso de la posibilidad de construir 5 refinerías. Tendría que ver, pero la construcción de 5 refinerías tiene que ver, pues, con precisamente que se tenga el control de los hidrocarburos en el país, por ejemplo. Entonces, el tema de la soberanía nacional y su relación con la economía no es algo trivial, por tanto, me gustaría escuchar también su opinión. Y finalmente, o sea, hablando en perspectiva hacia el 2015, sí, efectivamente no vamos a cambiar la situación. Sin embargo, creo que Morena tendría una cierta responsabilidad de qué hacer frente al desempleo, qué hacer frente a la creación de empleo, incluso ya en términos de que es un partido político consolidado. Bueno, ¿qué respuesta se le va a dar a los jóvenes en términos de posibilidades de empleo generados por Morena como tal? Creo que sería interesante examinarlo. Yo creo que algo se podría hacer en ese sentido, y con eso concluyo. Gracias. Son muchos temas. La situación, ahora sí que del capitalismo mundial, ¿no? Sí, yo creo que es cada vez más evidente, y hay cada vez más estudios al respecto, que a partir de la caída, digamos, del muro de la Unión Soviética, que finalmente frenaban ciertos aspectos, olvídense si funcionó o no funcionó el socialismo real, pero era un contrapeso, digamos, que obligó al capitalismo a reformarse. Pues en la segunda guerra, de la posguerra, la creación del estado de bienestar, toda esa parte, ¿no? Lo que hemos visto, digamos, en el momento en que desaparece esa alternativa, o digamos que entra en crisis la alternativa, hemos visto un crecimiento desmedido y cada vez con menos frenos de lo que se conoce como el capitalismo salvaje. Olvídense, no es el caso mexicano. Hoy en Estados Unidos hay más desigualdad que hace 30 años. En los Estados Unidos, vean como lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia, digamos. O sea, eso es toda esa famosa, ¿qué es lo que ha sucedido con este nuevo modelo internacional? Con este capitalismo sin frenos, podría yo haber decir alguno. Otros le llaman en inglés el capitalismo crónico, el capitalismo corrupto, pues que ha venido apuntalando una concentración del ingreso cada vez mayor, y de ahí el movimiento de los indignados, etcétera, etcétera. Y toda esta crítica, digamos, es una economía que funciona a nivel internacional para el 1%, que o mantiene o deteriora las condiciones de vida del 99% de la gente. O sea, ese es el contexto, digamos, en términos, si le interesa este tema. Acá ha salido un libro extraordinario, se supone que todavía no sale en español, pero hay muy buenas reseñas, simplemente si le busca en Google, de Piketty, que dice El capital en el siglo XXI, un francés, Piketty, y que precisamente lo que demuestra es que estamos en un momento de la economía en donde se está dando la mayor concentración del ingreso de la historia del capitalismo. Thomas Piketty, si lo busca en Google, es con K, digamos, bueno, pues, en ese contexto estamos, ¿no? Evidentemente, frente a eso hay mejores o peores alternativas. Hay quien simple y sencillamente sigue la inercia, hay quien se suma a la inercia, digamos, como es el caso de los neoliberales mexicanos, y hay quienes tratan de plantear algún tipo de elementos alternativos, bueno, como fue en su caso en Brasil, en Rusia, tratar dentro de esas dificultades, con esas limitaciones, tratar de contrarrestar los efectos vía distribución del ingreso, vía inversiones públicas, etcétera, etcétera, vía eso. Bueno, primer punto, creo que eso así hay que verlo en términos de contexto general, ¿no? Vale la pena también señalar, perdón, antes de entrar al otro punto, que así como está la tendencia de la economía, también el problema de la crisis de los partidos y la crisis de la representación política tampoco es privativo de México. O
pues así, los partidos, y los diputados tienen la peor aceptación. Pues en todo el mundo, por este tipo de cosas, digamos, en donde tienes una situación en que cada vez es más desigualdad y que los canales de participación y representación no están revirtiendo esa desigualdad, el rechazo al sistema representativo o los problemas del sistema representativo de los partidos y de los miembros de los congresos también es inevitable. El Congreso de los Estados Unidos está viviendo una de sus crisis más grandes, digamos, desde finales del siglo XIX, de capacidad de decidir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde al contexto mundial en el que nos estamos moviendo, que no podemos aislarnos, a ver hasta dónde podemos caminar o no caminar. Proyecto de Naciones Definidas, yo creo que la pregunta es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque nos cambiaron completamente la jugada. O sea, si bien nos va, logramos la consulta y logramos revertirla, pero ya cambiaron una serie de reglas de juego, etcétera, etcétera, que hay que ver exactamente cómo le hacemos. Hasta donde yo recuerdo, yo colaboré con Andrés en la elaboración de ese proyecto alternativo de nación, la idea fundamental era, a partir de que controlábamos, esperamos poder recuperar las reservas tanto de gas como de petróleo, tener las refinerías para no nada más vender petróleo al exterior, sino para crear empleo, darle valor agregado e incluso llegar a exportar gasolina, no petróleo crudo. Y aparte estaba pensado en esos términos. Vamos a ver, digamos, en términos de cómo nos va, primero que tengamos la presión y la fuerza suficiente para sacar la consulta adelante, y luego para ganarla habrá que, digamos, ver qué tipo de replanteamientos se hacen con respecto a esta materia. Evidentemente es gravísimo la privatización ya no de Pemex, sino de los recursos, de las reservas, es lo que hicieron. Pero lo que no cambia el modelito, es lo que usted señalaba. O sea, el modelito sigue siendo el mismo de hace 30 años, de vender la mayor cantidad de petróleo. ¿Hace cuánto? Que decir, ¿por qué Pemex dejó, digamos, de tener tanta capacidad? Porque ¿cuántos años dejaron de invertir en refinerías, de invertir en exploración? Lo abandonaron. ¿Por qué? Porque el negocio era vender y conseguir recursos para que el gobierno tuviera dinero por los impuestos que no cobra, ¿verdad? O porque mal cobra, y que se nos fueron todos en gasto corriente y en burocracia. Bueno, ese modelo no cambia, ¿eh? La apuesta es que si abren el capital exterior, el gobierno va a tener más dinero porque se va a poder explotar más, pero eso, tener dinero para gastar, no hay proyecto productivo alguno. Olvídate, así, no hay que olvidar la gravedad de haber vendido reservas, de que van a vender reservas, que no se chingan. Eso ya es muy grave, de haber perdido el control sobre esos recursos energéticos. Eso ya es muy grave, pero además el proyecto sigue siendo el mismo, que el gobierno tenga más dinero para ver en qué lo gasta. No es desarrollar una industria, para nada. Es maximizar la posibilidad, la explotación del recurso para conseguir más dinero. Y entonces, pues, que vengan otros que lo exploten y que me den dinero y ya lo tenemos, y el país, bien, gracias. O sea, ¿qué hace pues dicen que al final se va a volver a Morena se va a volver a aliar con el PRD, que va a ser más de lo mismo, y que por ejemplo ahorita los puestos de delegados y de los que van a ser para el 2015 ya los están, bueno, que ya están dados, que ya están. Mire, a ver, el 2015 por definición y por ley tenemos que ir solos. La ley nos prohíbe aliar con cualquiera. En 2018 lo importante es la presidencial. Y si no vamos aliados, no tenemos posibilidades. Entonces, el punto es decir, ¿en qué medida tendrá un peso y una autonomía Morena? En la medida en que en esta primer saque tenga la mayor fuerza posible.
Entonces, en la medida en que este 14 no solo se consolide, sino se aumente y llegamos a tener una fuerza propia, digamos, eso nos hace que nos da mucho más facilidad para partir, para plantear los términos de la alianza para el 18. Ahora, evidentemente, para la elección presidencial el problema es quién va a ser el candidato a la presidencia, que es lo que jala votos en cualquier sistema presidencial. Bueno, sinceramente, más allá de que uno esté de acuerdo o no con Andrés, yo no veo otro, ¿eh? O sea, no hay para dónde hacer. No hay para dónde. Sí, no, sí, a ver, en un momento dado Marcelo tenía posibilidades y hay mucha gente que podría haber votado por él. ¿Con qué autoridad te vas a presentar después de la línea 12? O sea, yo voy a convocar a hacer carreteras y trenes no, la gente no, hay cosas que la gente no perdona, ¿eh? Y olvídense ahí qué pasó, lo que pasó es inexplicable, punto. Ahí, esa tiene un costo político para Marcelo, para la izquierda, muy, muy importante. ¿Qué otro puede salir ahí? Gavino, ¿cómo le ha ido en Oaxaca? Apenas puede. Ya, aunque no quiera Andrés, va a tener que ser. Entonces, bueno, hay un rumor que dicen que por eso no se ha afiliado al PRD ni a la San Marcelo. Ay, no. Que le están dando el canto de las sirenas de que pudiera ser a ver, pues a lo mejor eso se la creó así. Antes de hoy salió una encuesta de los partidos. El lunes salió una encuesta de Mancera. Sí, Mancera llegó con un apoyo del 60%, no solo en opinión, sino en opinión al 70% en votos. Ahorita, digamos, está absolutamente invertido. A Mancera tiene ahorita más desaprobación que aprobación. Y así, simple y sencillamente, es decir, siempre desde el Distrito Federal hay posibilidades, digamos, por el lugar en el que está uno, por los recursos que maneja, etcétera, etcétera, de construir una candidatura a la presidencia. Bueno, Han no lo hizo porque no era mexicano, no era hijo de mexicanos, ¿verdad? Pero si no, pues hubiera. El Camacho, el ingeniero, Andrés, no se diga, Marcelo mismo. Pero eso tiene un supuesto, que tengas una buena gestión. Perdón. Eso, a partir de eso puedes construir y tener inclusive es bien trágica la política, es bien traidora. Porque si tú tienes una buena gestión y te hace ir creciendo tus expectativas de ser candidato a la presidencia, más gente se te suma y más posibilidades de hacer cosas tienes. Pero si no tienes una buena gestión, menos gente se te suma y menos posibilidades tienes, no solo de ser candidato, sino de hacer cosas en la ciudad. La ciudad requiere para gobernarse poder de convocatoria. A ver, Roberto. Sí, Nacho, pues muchas gracias primero por venir por acá. Pues de lo que comentabas de la línea 12, pues yo creo que sí tiene explicación, yo no creo que sea tan inexplicable, porque pues empezó la corrupción y además la prisa que tenía Marcelo de echar a andar la línea y con todas las cortelas, vámonos adelante y salimos. Yo creo que esa es una explicación la de que por ejemplo, ahorita te digo la que me dio el constructor. Entonces, a nombre del Comité Ejecutivo de Morena, aquí Benito Juárez, por eso el secretario general, pues te quiero dar la bienvenida. Y también mencionar que están aquí dos compañeros enlaces, que ya está en Patilla 1. Sean tan amables los enlaces. Para que también los compañeros los conozcan, muchos no los conocen. Mi compañero Julián Castruita es un muchacho que está en Gracias. Entonces, para que también aquí los asistentes los conozcan, ¿no? Ellos son surgidos de comités de base y hubo un consenso además de comités de base de Benito Juárez en la cual ellos, pues digamos, no fueron electos porque todavía no estamos en ese proceso, pero hubo un consenso ya de la mayor parte de los comités y que ellos fueran los enlaces. Pues ya vendrá la asamblea porque
pero por lo pronto pues aquí están los compañeros a conseguir firmas. Exactamente, en eso estamos. Oye Nacho, pero yo te quería hacer la pregunta respecto de precisamente del Benito Juárez. No sé si tú tengas alguna opinión, si tengas tú algunas encuestas sobre esto, porque en Benito Juárez, pues nosotros sabemos de la elección anterior de que si Leti Varela ganó, que si no, que finalmente la vendió, que prefirió mejor el hueso por Mancera a ser delegada, tuvo una negociación. Bueno, podemos seguir especulando, pero no sé si tú tuvieras alguna. A ver, el dato es que nadie ha estado tan cerca como Leti. Ese es el dato. ¿Qué pasó? Si fue real o no, yo creo que si tuviera más elementos de certeza de haber ganado, lo hubiera peleado. Veamos, pero no, la verdad no sé. Yo creo que esta caída del PAN para ustedes es una gran oportunidad. O sea, el PAN parece ser que va a llegar en sus niveles históricos más bajos, inclusive en el Distrito Federal, y eso le pega. Entonces, las posibilidades, digamos, de hacer algo, de impulsar, etcétera, etcétera, creo que están dadas. Vamos a ver. Obviamente la encuesta de Reforma hoy decía que la mayoría de los votos vienen de Iztapalapa, Gustavo Madero, pues sí, pero también es que son los que más población tienen. También, ¿no? Por el perfil de votantes, yo creo, digamos, habría que tener estudios más precisos, ¿no? Pero por el perfil de edad, de tipo de votantes y demás que hay en la Benito Juárez, yo creo que hay un espacio para Morena, porque al parecer Morena sí le está haciendo, olvídense del PRI, ¿no? Sí le está haciendo daño al PAN. La gente decepcionada con el PAN. Yo creo que hay, por una parte, gente decepcionada con el PAN porque está en una crisis tremenda. Y por otra parte, a mí me perdonan, pero Peña Nieto y su gabinete y los diputados y senadores estarán de acuerdo con la reforma energética, pero que yo recuerdo, yo estuve en el PRI y la gente no está muy de acuerdo con la reforma energética, ¿eh? Acá en la cúpula, perdón. ¿Dentro del PRI no están de acuerdo? Yo creo que el votante priista no creo que esté tan de acuerdo, y menos el de la Ciudad de México. Está sufriendo el aborto. O sea, ¿por qué hay ese rechazo? No es puro Morena, ni es por izquierda. O sea, si la mayoría, sí, es decir, con toda la propaganda, el 65-70% sigue rechazando la reforma energética. Y eso quiere decir que ahí hay muchísimos votantes priistas y panistas. Yo no sé aquí cómo les vaya, pero mi esposa es enlace en Coajimalpa, está coordinando las firmas en Coajimalpa. Y no se los miento, pues, a ver, diario va puerta por puerta, etcétera, etcétera. 7 de cada 10 que abren la puerta le firman. Aquí es más difícil, yo lo sé. Sí. Pero, digamos, 7 de cada 10 le firman. Ya dicen que rechazo abierto así a Morena o a López Obrador en todos los 2 meses que lleva, se encontraron 2 gentes. Habrá quien no tenga credencial para no confrontarse, lo que sea, pero sistemáticamente, digamos, hay, si la gente está así, o sea, lo que ella ha visto en la calle corresponde a ese 65-70% que no está de acuerdo. Y en ese 65-70% hay muchos priistas. Votante priista, a ver, sí, es que bueno, eso puede ser cierto, eso no puedes explicar que seas tan burdo. Yo le pregunté a uno de los consultores grandes, es amigo mío, el presidente de Google, dije, a ver, tú que sabes eso, explícame. Me dijo, mira, para mí lo más fácil, aunque son mis amigos, yo podría decir, la ICA tuvo la culpa, ¿verdad? Porque son mi competidor. Pero no, dice, así está pasando, no en el DF, en el país. Porque entre las prisas y las reglas que han hecho para contratar, dividen la obra. Y a uno le toca el proyecto civil, y a otro le toca el quién sabe qué, y a otro la eléctrica. Y a la hora de la hora no
no checan las piezas. Así de vulgar. Si agregamos corrupción está peor. Pero simple y sencillamente, y dice, me habló de 2 carreteras, una está bien y de otra, vas a ver lo que va a pasar. Dice, bueno, si han salido carretera un tramo, buen asfalto, otro tramo ya no. ¿Por qué? Porque multiplican los contratos, dizque para ser más eficientes, todas estas reglas, digamos, de licitación, dizque para hacerlo más rápido y más eficiente, pierden la concepción y la integralidad de las obras. Y eso es gravísimo. Entonces, es el colmo que haya pasado en el metro, ¿no? Yo creo que no, a ver, entonces vamos a ver, te pregunté y cómo lo vuelves a tomar para que no se vea tan repetitivo. Adelante, compañero. Gracias, buenas noches. Es mi primera vez en una sesión de Morena. Soy Pejefante, por siempre. Gracias. Bueno, yo vengo como ciudadano, no estoy registrado en ningún partido y la verdad es que yo, toda su plática, a veces me quedo pensando, realmente Morena como partido político, en el cual la palabra partido ya está muy desgastada, realmente tendrá una buena estrategia para poder revertir toda esa mala fama que tiene el partidismo en México. Esa es mi primera duda. Es un reto, O sea, perdón que la interrupción, porque esa es bien importante. ¿Qué le pasó al PAN? Nosotros somos buenos. Y por eso vamos a hacer lo que se les pegue la gana, porque nosotros somos buenos. Con toda esa hipocresía. Entonces, el hecho de que Morena realmente se mantenga, digamos, como una fuerza alternativa con diferentes características, no está asegurado, es un reto que todos tenemos. Ahora, si la cabeza empuja en ese sentido, es más fácil. Pero es un reto, digamos, no es algo que, nada más porque nosotros somos buenos, ya está resuelto. Con toda honestidad, A ver, compañero. No, pero no sé si tenga... Sí, es el primer punto que quería, porque tengo otras preguntas que a lo mejor no puedo yo llevar a cabo después. A ver, Sí, quisiera preguntarle qué hay de las candidaturas ciudadanas, por un lado. Por otro lado, el PRI anunció que puede ir en alianza en el juicio federal con el PAN. Y dicen que la percepción de la gente ha subido a favor del PRD, pese a la mala administración que han llevado en todas las delegaciones, por la defensa que han hecho de la reforma energética en las cámaras del Congreso. ¿Qué opinan? Perdón, la última no entendí. Que la percepción de la gente, dicen que la percepción de la gente ha subido a favor del PRD por la defensa que han hecho de la reforma energética en las cámaras. Mire, el PRI tiene muchos defectos, pero no es bruto. Entonces, yo no veo que pueda ganar yéndose en alianza con el PAN. Así, en alianza electoral, ¿verdad? Que en el DF, pues, si ven los números, no les alcanza ni juntos, les alcanza aún con un PRD que no sea su mejor número. No, bueno. Pero le voy a decir otra cosa, sin hacerle el pitonizo ni hacerle la bola de cristal. Pero, si nos va muy bien en el 2015, podremos provocar que acaben para el 18 aliados en PRI, PAN y el PRI. Pues sí. A ver, compañero. Porque realmente que se junten los dos polos. O sea, un proyecto alternativo versus la continuidad. Gracias, muy buenas noches. Si realmente tenemos fuerza de Las candidaturas ciudadanas. pero mire, la verdad eso se oye muy bonito y a las ONG les encanta y a la sociedad civil. En ningún lugar del mundo tienen la mayor importancia. O sea, todos hablamos más de los partidos, pero finalmente los partidos son una maquinaria, son un vehículo de comunicación, son una organización y son hasta incluso en términos comerciales un reconocimiento de firma, así como yo compro Coca o yo compro Pepsi. Entonces, sí logran en algunos casos, pero nunca en ninguno, olvídese de México, en ningún lugar del mundo marcan la diferencia. O sea, ¿cuál es la importancia de que se hayan establecido?
de que el monopolio estaba cerrado legalmente. Entonces estaban negando el derecho, digamos, de ser candidato en elecciones. Y eso, pues sí es una democracia muy cerrada. Bueno, qué bueno que se reconoció, qué bueno, digamos, que algunos logren postularse, pero las posibilidades de esto, si para partidos nuevos son complicadas, para un individuo simple y sencillamente es muy difícil que a nivel, sobre todo nacional, jale, digamos, y genere la confianza de la gente. Mientras más pequeña es la elección, o sea, más chica en términos de territorio, pueden ser más importantes. O sea, a lo mejor para diputados, para presidente, diputados federales, senadores, la verdad es muy difícil. Entonces, sería excepcional que algunos tuvieran esto. Para gobernadores, algunas pudieran llegar a tener. Pero donde creo que pueden ser importantes es a nivel